Esta mañana en Telematutino 11 tenemos un viernes de salud y nos acompaña la doctora Danisa Méndez. Ella es médico, ginecóloga, especialista en uroginecología. Bienvenida, doctora, una doctora joven, moderna, mire, andan con su ropa de trabajo. Bienvenida a Telematutino 11. Muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿qué es la uroginecología? La uroginecología es una especialidad que se encarga de los que son los trastornos genitourinarios femeninos, que se caracterizan por incontinencia de orina y prolapsos, o en buen dominicano, los descensos. Ok. ¿Y la incontinencia urinaria, qué es? ¿Eso es por infección? ¿Eso es por alguna situación anatómica propia de la persona, en este caso de la mujer? ¿O qué provoca esa incontinencia urinaria? Puede ser anatómica, puede ser por infección, y es la pérdida involuntaria de orina, que puede pasar por toser, reírme o hacer algún tipo de esfuerzo. ¿Y eso tiene solución que no sea quirúrgica? Sí, existe lo que es la rehabilitación del piso pélvico, en los cuales se le enseña a las pacientes, a las mujeres, a cómo ejercitar su suelo pélvico para que tenga fuerza y no pierda orina al hacer algún tipo de esfuerzo. ¿Y cómo se debilita el piso pélvico? El embarazo es uno de los traumas que más conocemos, que debilita el piso, porque todo lo que yo tenga en mi abdomen va a ejercer una presión sobre mi piso. Y esto hace que con el tiempo pues se vaya debilitando, pues la obesidad también y los malos hábitos alimenticios que muchas veces podemos tener y la utilización a veces de bebidas irritantes para la vejiga, pues hace también que se debilite tanto lo que es la uretra y la vejiga. El piso pélvico está ligado a lo que es la vejiga, ¿cierto? Sí, es lo que lo sostiene. Es lo que lo sostiene. ¿Y qué tan común es esto? Es decir, la incontinencia urinaria femenina. ¿Y a partir de qué edad, o si no tiene que ver con la edad, se puede producir esta situación? No tiene edad. Y pues las cifras son muy alarmantes, porque hay estudios que te hablan de un 9, pero hasta un 72%. Y yo creo más en que 1 de cada 3 mujeres pierde orina. Sí. ¿Cómo? Sí, es muy alarmante la cifra. Lo que sucede es que lo normalizamos, porque en mi consulta son pocas las que llegan realmente por la incontinencia. Simplemente se lo saco pues examinándola y haciéndole preguntas y lo normalizan. Ok. ¿Y cuáles son los tratamientos para fortalecer el piso pélvico? ¿Y por qué una persona muy joven, una mujer muy joven, pudiera tener el piso pélvico debilitado? ¿Tiene que haber tenido muchos hijos o tiene que estar en sobrepeso? ¿Qué determina esto? Yo puedo tener pacientes que hagan ejercicios de gran impacto, como el CrossFit, y pueden tener un piso pélvico debilitado por el impacto con el que se hace, por ejemplo, este tipo de ejercicio. El embarazo. Pero el ejercicio no sería un aliado para fortalecer el piso pélvico. Si se realiza de una manera adecuada, porque lo que sucede es que nadie nos ha enseñado que el piso pélvico debemos fortalecerlo y ejercitarlo. Es decir, apretarlo. Exactamente. Porque lo que tendemos es cuando, en esta clase de ejercicio, cuando hacemos algunos movimientos es apujar, y eso debilita el piso pélvico. ¿Y las opciones de tratamiento que existen, es reparable, que no sea por cirugía, o si necesariamente tiene que ser por cirugía? No necesariamente tenemos que llegar a lo quirúrgico. Puede ser que una paciente con una incontinencia moderada o leve, pues sí es reversible, en más de un 90%, rehabilitando su piso pélvico, enseñándola a ejercitar, porque ya existen máquinas desde hace más de 20 años, que se utilizan para ejercitar y fortalecer el suelo pélvico. Es decir, los aductores, por ejemplo, esa máquina de aductores que cierran y eso. Si está bien ejercitado, sí. Lo que sucede es que, como le explicaba anteriormente, muchas veces, si no es guiado por un profesional que conozca cómo ejercitarlo, pues lo que hace es jugar en contra del suelo pélvico, y en vez de fortalecerlo, lo que hace es que lo debilita. Ok.
Usted hablaba de algo que es muy común, es decir, escuchar a nuestras abuelas y eso hablando. Ya tiene un descenso. Todavía las mujeres tienen descenso, porque se pensaba que era que no tenían una atención ginecológica adecuada en un momento determinado. Los tiempos han cambiado, pero usted trae el tema de nuevo. Todavía siguen habiendo muchos descensos. ¿Y qué lo provoca? Todavía sigue habiendo descenso, y muy frecuente. ¿Es un descuido, un descenso? Sí. ¿De la paciente o del médico? Como van avanzando los tiempos, diría que mayormente sería de parte y parte. Porque básicamente, pues, muchas veces las pacientes acuden a nuestro consultorio ya a un estadio muy avanzado. Porque normalizan que tienen algo que viene bajando. O una ¿Pero qué sensación es eso, un descenso? ¿Qué es lo que baja? Puede ser un prolapso o un descenso, tanto de la vejiga, el útero o el recto. También. Sí. Ok, entonces ahí, ¿cuál es la intervención? En esa ocasión ya es quirúrgico. Y se repara y la persona... ¿Pero y qué lo provoca eso? ¿Los embarazos? Puede ser un debilitamiento, trastornos del colágeno muchas veces, que hace que lo que sucede es que los ligamentos que mantienen fijo estos órganos, pues se suelten y vengan a través de la vagina. Pero también los embarazos, o sea, los múltiples partos, los embarazos en el que hay un gran aumento de peso y la obesidad, pues favorece a que aparezcan los descensos y una mala rehabilitación del suelo pélvico. Ok. Hemos tratado los descensos y la incontinencia urinaria. Se ha visibilizado. Ahora bien, ¿qué recomendaciones pudiéramos hacerle al gran público para evitar estas situaciones? Llevar una alimentación saludable. Cuando usted dice saludable, ¿a qué usted se refiere? Pues una alimentación muy alta en fibras, evitar los alimentos que son irritantes tanto para la vejiga. Alguna vez haber consultado a un uroginecólogo para que le examine su suelo pélvico y ver qué tan fortalecido está, o si reconozco los músculos del suelo pélvico, porque muchas veces me pasa que las pacientes no lo reconocen el suelo pélvico, no reconocen los músculos del suelo y tienen una mala ejecución de los ejercicios. ¿Y cómo se reconoce el suelo pélvico? Pues tenemos máquinas. Está bien, pero para una persona reconocerlo y dice, bueno, una televidente que esté viendo aquí, y dice, bueno, pero si yo tengo eso, ¿cómo yo sé cómo está mi suelo pélvico? Déjame ver si yo puedo hacer lo que la doctora dice. Pues hay un ejercicio muy básico que es, pues, contrayendo el ano y la vagina, y ahí veo si reconozco los músculos del suelo pélvico. Ok, si una persona no puede hacer eso o lo hace con dificultad, hay problemas. Debería de acudir a un uroginecólogo para que le enseñe o le facilite o lo capacite de cómo ejecutar los ejercicios. Okay. ¿Qué tan importante es la ingesta, por ejemplo, de líquidos en el caso de tener una de esas patologías? Es muy importante. Sucede que cuando las pacientes tienen incontinencia, lo que hacen es restringir la ingesta de líquido. Le pregunto, sí. Lo que hacen es una restricción de líquido y el agua es sumamente necesaria. Entonces esto va mucho en deterioro de la calidad y de la salud de la paciente. Por eso es bueno no normalizar ninguno de estos síntomas y acudir a un especialista para que me examine y vea realmente por qué estoy perdiendo. Porque todo es el por qué estoy perdiendo. Si tengo una debilidad del suelo pélvico, si tengo una infección de orina que muchas veces pasa con incontinencia, y buscar ayuda es lo más importante en estos casos. Nunca normalizar los síntomas, porque eso es lo que me pasa, que las pacientes... No acostumbrarse, a mí me está pasando eso, mira, se me sale la orina y ya me acostumbré a que se me salga la orina. Sí, mis pacientes llegan, Jacqueline, que me dicen, no, yo tengo 10 años que me está pasando esto. Y yo le digo, ¿y usted se siente bien en 10 años? Bueno, antes tenía una vida más activa, acudía a la iglesia, ya no voy porque me da vergüenza. Entonces esto va en deterioro de la calidad de vida de las pacientes. Y de la autoestima. Por supuesto. Así es. Bueno, doctora, con su permiso, vamos a pasar a una pausa y en breve regresamos con otros temas aquí con la doctora Danisa Méndez, uroginecóloga.
Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con la doctora Danisa Méndez. Ella es uroginecóloga. Y vamos a seguir hablando de esa parte tan importante de la salud femenina. Doctora, usted hablaba de los casos de incontinencia y hablaba de lo que se llama descenso. Algunas son quirúrgicas, se hace con técnicas quirúrgicas. Pero también usted decía que muchas de las razones que motivan esa patología es, por ejemplo, problemas de colágeno. Y yo me preguntaba, bueno, pero si es un problema de colágeno, la paciente que se opera, si tiene el problema, ¿qué garantiza que no va a volver a tenerlo más adelante? Por ejemplo, ¿qué se utiliza como técnica quirúrgica, método quirúrgico en estos casos? ¿Qué garantice que el paciente no va a volver a tener problemas? Una de las técnicas más avanzadas que se utiliza, que ha tenido muy buen resultado, es la colocación de un sling de uretra media. Un sling es una malla que se coloca por debajo de la uretra, que queda libre de tensión, que va creando una fibrosis, y la paciente con eso sostiene, este sling sostiene la uretra. ¿El cuerpo no lo rechaza? No. ¿Ni molesta? No. Es una cirugía mínimamente invasiva en la cual tiene una gran alta tasa de recuperación en el paciente. Es decir, no hay que, pero se ingresa el paciente. Sí. Y se hace bajo anestesia. Por supuesto. Okay. Pero es una cirugía mínimamente invasiva, que dentro de las primeras 12 a 24 horas el paciente puede irse a su casa, con muy baja tasa de complicación, que es lo más importante. Okay. Hablemos ahora, doctora, de la menopausia. ¿Cuándo comienza? Los síntomas y si se ha avanzado en los indeseados efectos que tiene la misma. Y afecta mucho el piso pélvico, la menopausia. ¿Por sí misma? Por sí misma. Le crea una atrofia y una resequedad vaginal a la paciente que la aísla mucho de su vida cotidiana y hasta de su vida sexual. Y tiene un gran efecto sobre el piso. Al resecar este piso, la falta de estrógeno, pues hace que las relaciones sean un poco más tortura para la misma. Y también me puede causar incontinencia la falta de estrógeno, porque hay un adelgazamiento de lo que son los tejidos y la mucosa vaginal. ¿Es la falta de estrógeno? La falta de estrógeno. Ok, entonces, lo que se piensa es, si a mí me falta algo, yo puedo ponérmelo. Las llamadas hormonas. En el caso entonces de la mujer, ¿se le coloca estrógeno? Se le coloca estrógeno local. ¿Qué tomado? Local. Vienen estrógenos locales en parche, en espumas, en anillos. En parche. En parches. Se coloca en una parte parches, del cuerpo. exactamente. ¿Y eso qué evita? Eso evita y mejora mucho el trofismo de la paciente, que no sienta tan reseca, porque muchos pacientes llegan con el famoso tengo un fuego. De ahí es que viene la palabra fuego uterino. No sé si lo he escuchado. Sí, pero se les asocia a otra cosa. No, pero realmente viene de eso, que las pacientes sienten un calor y un caliente vaginal muy intenso, y estos estrógenos pues vienen a ayudar a nivel local y tienen muy buena respuesta hacia las pacientes y mejora mucho la calidad de vida de las mujeres. ¿Por qué? Es decir, además de eso, porque la menopausia tiene otros inconvenientes, a la piel, qué sé yo qué, se reseca la piel, los cabellos se caen, los sofocos. Sí, los bochornos. Exactamente, insomnio y demás. También mejoran con el tema de los estrógenos. Sí. Y ahora hay pues un chip de pellets a base de testosterona que ha venido a revolucionar todo esto. Es decir, el famoso chip de la juventud. Cuénteme qué hace eso, doctora. Hay un chip, uno habla como de computadora y cosas de eso, pero en una persona, ¿cómo se pone ese chip? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios? Tiene muchos beneficios. ¿Es verdad? Por supuesto. Cuente a ver. Mejora mucho la calidad de vida de las pacientes, mejora su sueño, el aumento de su masa muscular, que se pierde mucho por el envejecimiento. Mejora mucho la actividad, el estado de ánimo de la paciente y obviamente también mucho la vida sexual de la paciente. Ok, y los riesgos que tiene, porque la gente dice, pero ¿por qué usted hablaba ahorita del estrógeno?
Y ahora habla del pellet de testosterona. Testosterona es la hormona masculina. Sí. Entonces, ¿por qué esa y no la otra, el estrógeno? ¿Y cuál es mejor de las dos para combatir los efectos menopáusicos? Todo depende de cuáles son los efectos que se caracterice la menopausia en cada paciente, porque eso es muy individual. Hay pacientes que simplemente lo que tienen es alteración del sueño. Y hay algunas que no tienen nada. Y hay algunas que son bendecidas que no tienen nada. Sí. Entonces todo depende de pues una paciente que tenga unos síntomas muy floridos de la menopausia, pues con el chip de Pellets mejora mucho. Pero ese chip, ¿cómo se pone eso? ¿Cuánto tiempo dura? El chip se coloca subdérmico y dura entre 6 a 8 meses. Subdérmico es ¿cómo es que te lo ponen como una inyección? Debajo de la piel. Se queda colocado, se absorbe, se coloca con anestesia, no molesta, no. ¿Y qué mejora? ¿Se pone la piel más linda, el pelo más bonito? ¿Te tiene Estamos contentas, estamos más contentas, los maridos están más felices, el ambiente familiar cambia mucho. Vamos allá. Se van los muchachos con el chip. Sí, la verdad que yo se lo recomiendo a las pacientes. Recomiéndame el chip que el parche eso ¿de qué? También son a base de testosterona, mucho, y estriol. Pero no, el chip el parche que usted decía. Sí, son estrógenos. Estrógenos. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué se necesita más con esas condiciones? ¿El estrógeno o la testosterona? Dependiendo, si es una paciente que tiene grandes síntomas, obviamente es muy candidata al chip. Y si es una paciente con unos síntomas muy leves, pues con los parches de estrógeno pues le iría fenomenal. Entonces, el chip dura 8 meses el efecto. De 6 a 8 meses. Y entonces después hay que ponerse otro chip. Otro chip. ¿Usted tiene casuística de personas que se lo han puesto varias veces? No, varias veces no, desde que salieron, no se lo dejan de poner. ¿Y cuánto hace que salieron? Más o menos en el mercado tiene como 5 años aquí. Pero en Sudamérica, en Europa, pues ya tiene un gran tiempo. Y una paciente que se haya practicado una histerectomía, ¿puede ponerse ese chip? Por supuesto. Es muy candidata y si tiene muchos síntomas de la menopausia, pues sí, se puede colocar su chip perfectamente. Y como le digo a todos, no es yo me quiero colocar el chip. Yo soy candidata previo a un estudio y estudios previos de imágenes y sanguíneos de cómo estoy. ¿Quiénes no pueden ponerse ese chip? Las pacientes que han tenido antecedentes de haber tenido infarto, accidentes cerebrovasculares, no les recomendamos que se coloquen los chips de Pellets. ¿Por qué? Porque tienen mucha probabilidad, y se ha evidenciado, de volver a padecer otro infarto, otro accidente cerebrovascular. Solamente esa es la contraindicación. Sí. Y también si hay algún oncogen en la familia o a pacientes que han tenido pues antecedentes de cánceres, sí debemos de sopesar el utilizar el chip de Pellets. Pero siempre habrán otras soluciones. Por supuesto. Doctora, y antes que las mujeres de nuestros campos y de la misma ciudad que no tenían acceso a toda esta información y que tenían esas condiciones propias de la edad y no usaban nada, entonces se deterioraba mucho su calidad de vida. Y básicamente se aislaban. Eran estas mujeres que no querían salir, que limitaban su vida a su casa. Y recuerden que son patologías que con el avance de que el ser humano está siendo cada vez más longevo, pues van apareciendo más patologías. Porque antes las mujeres morían de parto, la vida promedio no era 80, 70 años, era 50. Entonces, a mediado de que la calidad de vida de los seres humanos ha mejorado, pues han venido a aparecer estas patologías. ¿Y la histerectomía todavía sigue siendo práctica? ¿Se están haciendo cosas para evitar que la paciente llegue y tenga que someterse a ese tipo de cirugía? Por supuesto. La histerectomía ha sido una cirugía que con el tiempo va a ir cada vez desapareciendo porque hemos tenido grandes avances en la medicina,
pues ya no te tengo que sacar tu útero porque sea una paciente que me haga abundante sangrado, ya que los anticonceptivos han venido a mejorar estos efectos. Ya las mujeres acuden más a realizarse su Papá Nicolau, pues ya no tengo que operarte porque tengas un cáncer cervical. Entonces es una cirugía que con los años va a ir en desuso. Pero es bueno saberlo esto, porque obviamente siempre queda como el estigma de la propia mujer que se siente que no está completa porque no tiene todos sus órganos. Por supuesto. Y da una sensación de que, guay, me falta algo. Aunque, bueno, la gente aprende a vivir con lo que tenga que aprender a vivir. Las recomendaciones, doctora, para una buena salud femenina, ¿cuáles son? Hay que ir al médico, hay que hacer determinadas cosas. Hay que acudir a un ginecólogo. Siempre la medicina preventiva va a ser lo mejor. Educar y que nuestras pacientes vayan a tiempo a hacerse sus exámenes va a determinar la mejoría y la calidad de vida. Llevar una vida saludable. Cuando usted dice una vida saludable, defina lo que es saludable. Una buena alimentación y hacer alguna actividad física, la que más le guste. El ejercicio siempre, siempre va a ser la mejor opción para prolongar la vida. No sé si su especialidad es también obstétrica. Sí. Pero recientemente hemos visto, y de hecho estábamos comentando al inicio del programa, la cantidad de niños que están muriendo en nuestras maternidades. Y uno de los argumentos que decía nuestro ministro de Salud Pública, el doctor Rivera, era que muchas madres llegaban con infecciones urinarias o que no se atendían durante el embarazo. La importancia de tener una buena salud íntima femenina para que ese tipo de cosas no ocurran. Si pudiera comentarnos esto que ha ocurrido y cuáles serían sus recomendaciones. Una de las causas de amenaza de parto prematuro son las infecciones, tanto de orina como vaginales. Entonces, ¿una embarazada puede tener una infección vaginal? Por supuesto. Porque, y de orina también. También. Y son causas frecuentes de de partos prematuros. Entonces, siempre que tengamos algún síntoma durante nuestro embarazo, que, por ejemplo, aquella paciente que presenta malestar o dolor a nivel pélvico y sabe que no está dentro de sus semanas de parir, pues debe acudir normalmente a su obstetra para ser examinada. Ok, entonces eso puede evitar muchos problemas. Por supuesto. Otra pregunta que quería compartir con usted era el hecho de que se ha denunciado de que muchos especialistas no quieren ir a provincias fronterizas o lejanas del distrito o de las principales ciudades, y que esto está causando problemas justamente porque cuando el paciente o la paciente en este caso necesitara de los servicios de un ginecólogo o de una ginecóloga, en este caso, no lo tiene a mano. En el caso de la ginecología, ¿hay suficientes especialistas en el país? Hay suficiente y hay muchas escuelas y han abierto en los últimos 3 años más escuelas de ginecología y obstetricia. O sea que debemos sopesar qué está pasando que no llama la atención de que los médicos se trasladen a las zonas fronterizas o a las provincias. Algo está pasando de que no le llama la atención acudir a esos lugares a dar su servicio. Ok, doctora, quería preguntarle dónde está su consulta, cómo se pueden contactarla. Cuéntenos. Estamos en MedicalNet, en Ciudad, en el 5º piso. Vamos a ver. En MedicalNet, sabemos que en la Rafael Augusto Sánchez, ¿cierto? Sí. Antes de llegar a la Lincoln. Sí. En el edificio 2. En el edificio B. Sí. ¿Y tienes redes sociales? Sí. Doctora Piso. En Instagram. Sí, de piso pélvico. En Instagram y a través del 829-645-2790. Ok, ¿y dijo que estaba también en otro lugar? Sí, estamos en la zona oriental, en el Centro Médico Integral 1. Bueno, doctora, agradecemos en todo lo que vale su participación. Nos ha traído
luz y orientación en muchas áreas importantes, sobre todo la salud femenina, para estar mejor. Gracias, esperamos tenerla nuevamente con nosotros y ahora vamos a una pausa y en breve regresamos.